Soy el padre Pablo Di César, misionero en el monasterio del Puello, en España. Leemos hoy lunes 31 de octubre el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a uno de los principales fariseos que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio que hemos leído hoy es la segunda parte de aquel que leímos el sábado pasado. Allí Jesús ha sido invitado a un banquete en casa de los jefes de los fariseos y se nos dice que era espiado por ellos. En la primera parte de este Evangelio podemos observar que nuestro Señor Jesucristo da indicaciones a aquellos que buscaban los primeros puestos. En esta segunda parte que hemos leído hoy día, va a dar indicaciones acerca de los convidados, es decir, el criterio que debemos tener para invitar. Es una parábola, no es que Jesucristo nos esté diciendo principalmente cómo debemos comportarnos en una fiesta, en un banquete, ni a quienes tenemos que invitar para una fiesta, para un cumpleaños, para una boda. No es eso lo que Cristo viene a decirnos, sino que viene a enseñarnos acerca de la importancia de la humildad y aprovecha esa imagen de la vida real, los banquetes en los que hay invitados y quien invita. Podemos resumir como la gran presentación que hace Jesús de la humildad. Jesucristo hoy nos da una vez más ejemplo de humildad. A lo largo de la historia de la espiritualidad, los autores han hablado de distintos niveles de humildad, distintos grados de humildad. Por ejemplo, San Benito, en el capítulo 71 de su regla, habla de 12 escalones de humildad opuestos a 12 grados de soberbia. San Ignacio de Loyola, en los clásicos ejercicios espirituales, nos habla de 3 grados de humildad o 3 grados de santidad o 3 grados de pobreza evangélica. Bien, en el Evangelio de este día podemos ver 3 niveles de humildad. El primero es que cuando nota que los convidados escogen los primeros puestos, lo leímos el sábado, hay como una actitud de soberbia a la cual se le opone un grado de humildad. La soberbia estaría en ocupar, en escoger los primeros puestos, y la humildad en escoger el último puesto, el último lugar. Dice Jesucristo, si en todo caso, después de haber escogido el último lugar, si el que te invitó te invita a pasar más adelante, bien, pero al menos no corremos el peligro de hacer el ridículo, no sea que haya alguien más importante que tú y venga el dueño de la fiesta y te pida que cedas el lugar para aquel a quien estaba preparado, alguien más importante. Y alguno puede decir que esto tiene algo como de estrategia, de un postureo. Sí, puede ser. No olvidemos que estamos hablando de un primer grado de humildad. No es una humildad perfecta, pero lo importante es de que en este modo de actuar no hay pecado, no hay falta alguna. Puede ser, sí, cortesía de modales, pero no es poca cosa. ¿Por qué? Porque el egoísmo, la soberbia,
busca imponerse a los demás, resulta un querer siempre aparecer, es como el perejil de todas las salsas, ser el centro de todo. Muchos cristianos tienen, como podemos decir, vocación de florero, de centro de mesa. Por eso lo que nos enseña Jesucristo es que debemos buscar no querer sobresalir, ser tenido en cuenta, consultados, aprobados, felicitados por los hombres. Solo ser mirados en nuestras acciones por Dios. Luego de ese primer nivel de humildad, Cristo no se queda aquí. Añade: cuando vayas a invitar a un banquete, invita a quienes no van a ser capaces de corresponderte. Es decir, que para que la humildad sea verdadera, tiene que amar a fondo perdido, como se dice, ¿no? Es como una donación sin cargo, sin esperar nada a cambio. Así, a fondo perdido. ¿Cuántas veces, sin embargo, hacemos las cosas a la espera de una recompensa, de un agradecimiento? Y no debe ser así. En el cristiano no debe ser así. Santa Teresa de Calcuta cuenta de que su madre atendía a un hombre pobre, un vecino, víctima del alcohol, lleno de llagas, despreciado por la gente del barrio. Ni su marido sabía, bien anónima esa caridad, porque era grande la humildad de la mamá de la Madre Teresa, de tal palo tal astilla. Y la Madre Teresa recuerda que su madre le dio una explicación al respecto. Dice: cuando ejercemos la caridad, tenemos que hacerlo como quien echa una piedra al mar. Nadie se entera. El mar, el mundo no se entera. Solo Dios lo ve. Amar entonces a fondo perdido, donación sin cargo, segundo grado de humildad, sin pretender obtener de las cosas buenas que hacemos ninguna recompensa, ninguna alabanza, ningún reconocimiento. Eso sería vanagloria. Hacer las cosas delante de Dios. Él, Dios, es nuestro público, le gusta decir a Monseñor Munilla, un obispo español. Hacer las cosas a los ojos de Dios, Dios que todo lo ve. Y cuando hacemos las obras y hacemos obras buenas, tenemos que recordar lo que dice San Bernardo comentando la humildad de la Virgen María. Dice que la Virgen María se proclamó la humilde esclava del Señor inmediatamente después que el arcángel San Gabriel había dicho que ella era la llena de gracia. Y por eso María es realmente humilde, porque se humilló en la grandeza. Y el tercer grado de humildad lo encontramos en el inicio del Evangelio, que he querido recordar, y está en la persona misma de Jesucristo. Dice que Jesús fue invitado. Jesucristo es el modelo en su misterio. El Señor del mundo aparece como invitado. Es el tercer grado de humildad, el grado que lleva al despojamiento, al anonadamiento. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses 2, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, en la encarnación, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Jesucristo es el invitado, pasa como el invitado. Así vemos entonces, queridos hermanos, estos tres niveles de humildad, que debemos apuntar al tercero, a ese despojamiento, a ese postrarnos, ese hacer las cosas sin que nadie lo sepa. Y eso debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé un corazón manso y humilde como el suyo. Y es en la Eucaristía donde Cristo, el Dios oculto y a la vez presente, es la máxima expresión de humildad, pues
Allí no tiene ni siquiera apariencia humana. Más grande aún, en la Eucaristía subsiste milagrosamente la sustancia de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad, oculta en los accidentes, en las apariencias del pan y del vino. Que Jesús, manso y humilde de corazón, nos bendiga.